Bien, jovencitos. Disculpen. Bien, entonces les decía que de acuerdo, digamos, al conocimiento que vamos a ir adquiriendo acerca de este tema muy importante de lo que es la sincronización, ¿ya? Decíamos, ¿será importante la sincronización? ¿Se habrá dado cuenta usted que de repente habrá escuchado cuando alguien dice el motor no tiene potencia, no tiene fuerza o está perdiendo fuerza, ¿no? Ya, claro que hay muchos factores que pudieran influenciar en el rendimiento, en la potencia del vehículo, ¿no? Pero claro está que si nosotros dentro de esos problemas que podrían existir en lo que es la sincronización, un punto tiene que ver con la mala sincronización, con la calibración. A lo largo del desarrollo de esta clase, vamos a ir viendo varios factores que influyen muchísimo en el rendimiento del motor. Y como le decía, uno de ellos muy importante tiene que ver con la sincronización. Si usted tiene una ligera idea de lo que es sincronización, podríamos definir la palabra sincronización como un alineamiento, ¿no? Alineamiento de puntos, de marcas o de letras que vienen estampadas, por decirlo así, en los piñones principales del motor. ¿A qué le llamamos piñones principales del motor? Principalmente el piñón del árbol de levas. ¿Ya? Ustedes saben que hay motores que son OHC o HV, ¿no? Los motores OHC son los que tienen el árbol de levas en la culata, ¿sí? OHC. Generalmente viene con un árbol de levas, pero también hay motores que traen dos árboles de levas. Y cuando traen dos árboles de levas, se llama DOHC. Es decir, doble árbol de levas en la culata, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo aquí en la pizarra, ¿ya? ¿Ya? Pero estoy haciendo una introducción, ¿ya? Entonces, en sincronización, nuevamente repito, tienen que ver el alineamiento de los puntos, de las marcas, de las letras que podrían, buenos días, y de las letras que podrían, digamos, existir en los piñones, principalmente en el piñón del árbol de levas. Usted sabe que el piñón del árbol de levas es el encargado de abrir y cerrar las válvulas, ¿no? ¿Ya? También conocemos que hay motores que traen dos árboles de levas, ¿no? Uno podría ser para admisión y el otro podría ser para escape, ¿ya? Dependiendo, digamos, cuando usted respete, como usted respete estos puntos de sincronización, tiene que ver muchísimo en el rendimiento del motor, ¿ya? Sí, claro que sí. Respondiendo a la pregunta, sí hay cursos cortos de electrónica, ¿no? Eso podría consultarlo directamente, digamos, en secretaría, ¿no? Ahí le pueden dar información detallada de esto, ¿no? Pero sí hay. ¿Ya? Entonces, decíamos que la sincronización es parte fundamental e importante en el rendimiento, en la potencia y en la economía de un motor, ¿ya? Entonces, vamos a ir, digamos, despejando algunas dudas con respecto a ello, porque recuerdo que hace una temporada un alumno me decía, ¿cuánto influye, no, la sincronización en el rendimiento de un motor? Fíjese, y uno de los factores o uno de los grandes problemas y dolores de cabeza que tiene un técnico mecatrónico tiene que ver con el calentamiento de un motor, ¿no? Claro está que los motores lineales, en este caso de motos, vienen refrigerados por aire, ¿no? ¿Ya? Son refrigerados por aire. Eso tiene que ver también mucho con el aceite, ¿no? Pero sí, cuando un motor está mal sincronizado, comienza a calentar en demasía, ¿no? Calienta demasía y usted sabe que un calentamiento o un sobrecalentamiento podría ocasionar, digamos, la fundición de piezas internas.
teniendo en cuenta que a veces nos olvidamos de cambiar el aceite periódicamente, así como sugiere el fabricante. Entonces, y a esto agréguele un motor mal sincronizado, mal calibrado, ¿qué consecuencias podría traer? Sin duda que son consecuencias muy negativas en un motor. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que una mala sincronización podría afectar enormemente, pues, repito, en el rendimiento de un motor. Vamos a ver en pizarra, vamos a ir dibujando algunas sincronizaciones o algunos elementos o piezas que intervienen en la sincronización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el templador, ¿no? El templador de cadena, ¿no? Templador de cadena, y generalmente que son algunos templadores o guías de cadena que también podrían ser hidráulicos, ¿no? Ya, templadores de cadena, templadores o guías de cadena, ¿ya? El árbol de levas se sincroniza con el piñón, por decirlo así, del eje cigüeñal, ¿no? Pero en este caso va a ir alineado también con la volante, ¿no? Que es el que genera la colonización, ¿no? Y nosotros nos vamos a dar cuenta porque casi... Ya. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta que casi la mayoría de motores, la mayoría de motores traen marcas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del eje cigüeñal, usted se va a dar cuenta que donde va a entrar la volante, siempre va a llevar una chaveta. Indica usted como técnico el punto muerto superior, ¿ya? El punto muerto superior. Lo otro, o sea, el piñón del árbol de levas, es el que le va a indicar a usted la apertura de las válvulas, ¿ya? O sea, es decir, nosotros vamos a sincronizar un motor en tiempo de compresión, ¿ya? Nosotros vamos a sincronizar un motor en tiempo de compresión. Bueno, en realidad, poco a poco vamos a ir viendo eso y cómo podríamos también ir, digamos, sincronizando de otra forma, ¿no? Pero como forma básica y como regla general, decimos que todos los motores se sincronizan en tiempo de compresión. ¿Ya? ¿Qué significa el tiempo de compresión? Usted ya tiene conocimiento de ello, sabe que el tiempo de compresión es el tiempo cuando las válvulas, tanto de admisión como de escape, están completamente cerradas, ¿ya? El tiempo de admisión es aquel donde las válvulas de admisión y de escape están completamente cerradas. Es ahí cuando nosotros vamos a sincronizar un motor. Y la vez pasada les estaba comentando acerca de este tema y de lo importante es que usted sepa los tiempos, ¿no? Y que pueda jugar con los tiempos, adelante, atrás, ¿no? Adelante, atrás. Por ejemplo, le decía, ¿no? Antes de admisión, ¿qué está, no? Después de escape, ¿qué tenemos? Después de compresión, ¿no? Entonces, tiene que saber usted esos tiempos, ¿ya? Porque esa es la base, por decirlo así, esa es la plataforma para poder nosotros sincronizar o calibrar un motor, ¿ya? Entonces, todos los motores se calibran, o perdón, se sincronizan en tiempo de compresión. Repito, el tiempo de compresión es aquel cuando las válvulas están completamente cerradas, ¿ya? Completamente cerradas. Y es ahí en ese tiempo también que vamos a ir calibrando poco a poco, ¿ya? Como especificaciones técnicas, sería bueno e importante que usted tomara, digamos, cuando esté en el taller, tomara, digamos, nota de cuántos eslabones tiene la cadena. ¿Cuántos eslabones tiene la cadena? Mire, es más, ¿no? Por ejemplo, en mi persona, cuando estaba en los talleres,
cogía el piñón y contaba cuántos dientes tiene el piñón. Y lo anotaba en un cuadernito. Anotaba la marca, el modelo, anotaba todos los datos de ese piñón, ¿no? Su longitud, medía con el pie de rey, el gruesor, ¿no? La profundidad que podría tener. Entonces anotaba ahí cuántos dientes tiene ese piñón. Luego me iba, por ejemplo, al árbol, al eje cigüeñal, ¿no? Veía la posición. Y lo que es más, bueno, se hacía un dibujo, ¿no? Se hacía un dibujo. Bueno, ahora con el avance de la tecnología, usted ya puede, pues, tomar fotos, ¿verdad? Sí, eso le agiliza un poco más el trabajo. Pero hay que tener en cuenta que esa foto se guarda, a veces se olvida, o puede suceder que de repente usted puede perder el celular, ¿no? Ya, en cambio, cuando usted más lo practique, cuando más lo dibuje, una, dos, tres veces, va a ser más efectivo, ¿ya? Vamos a ver la sincronización, ¿ya? A ver, voy a dibujar en pizarra, voy a dibujar en pizarra. No sé si la cámara me podrá ver ahí. Listo. Fíjense que aquí en esta parte tengo yo ¿sí? Estamos dibujando aquí el piñón del árbol de levas. También acá. Ya, decíamos, tenemos ahí, hemos dibujado el piñón del árbol de levas. A ver, un ratito. Entonces, estamos viendo ahí, estoy dibujando ahí un piñón, un piñoncito. Y aquí va a traer, por ejemplo, un puntito, ¿no? Va a traer un puntito. Aquí son los agujeritos de los pernos, ¿no? ¿Sí? Donde van los pernos, ¿sí? También. Imagínense un piñón de sincronización así, ¿no? De esa forma, ¿no? ¿Ya? El punto de sincronización es este, ¿no? Este que estoy señalando ahí con el plumón rojo. ¿Ya? Ese es el punto de sincronización. ¿Ya? Obviamente que en la cadena va a venir, digamos, unos eslabones, ¿ya? Unos eslabones, generalmente unos enchapados, eslabones de otro color,
que le va a indicar que va alineado con eso, ¿no? Ya, este es el piñón del árbol de levas, ¿no? Ya. Bueno, acá tengo también un levas, ¿no? Un levas, no sé si podrá ver ahí, un levas, pero este levas es diferente, ¿no? Es de otro modelo, ¿no? Ya, este levas es de otro modelo. Ya. Tenemos aquí el piñón del árbol de levas, que va sujeto con unos pernitos, ¿sí? Va sujeto con unos pernitos. Y en la parte de abajo, voy a dibujar otro piñón, ¿ya? Otro piñón, imagínense aquí, otro piñoncito vamos a dibujar, ¿ya? Otro piñón. Piñón ahí, y este sí va a tener, por decirlo así, una ranura, donde le indica que va a ir chaveta arriba, ¿no? Chaveta arriba. Es decir, va conectado aquí directamente en el cigüeñal. ¿Ya? En el cigüeñal. Sí. Ya, decíamos que en esta parte trae esta chavetita, ¿no? O esta ranura, donde va conectado al piñón o al eje cigüeñal, ¿no? Aquí voy a poner, este va conectado al eje del cigüeñal, ¿no? Del cigüeñal. Ya, ese va conectado al eje cigüeñal. Y la característica importante es que trae aquí un agujero, ¿no? Con esta forma, donde entra precisamente en el eje cigüeñal, ¿no? No sé si me dejo entender aquí. Por ejemplo, aquí tengo un eje cigüeñal. Este es un eje cigüeñal. ¿Ve? Si usted puede apreciar aquí, un eje cigüeñal con su biela, con sus contrapesos y su rodaje, ¿no? Rodaje delantero. ¿Ya? Entonces, este es el piñón que me refiero, ¿no? Este es el piñoncito del eje cigüeñal. Y este piñón, o perdón, este eje cigüeñal tiene aquí su piñón. Claro está que aquí estoy exagerando un poquito las figuras, ¿no? Para que usted pueda apreciarlo, ¿sí? Ya, pero este piñón, obviamente que es más pequeño, no más pequeño que el piñón del eje de levas, ¿ya? Es más pequeño, y en esta parte lleva aquí la chaveta, ¿ya? Lleva la chaveta, ¿ya? Es un eje cónico, aquí entra la chaveta, ¿ya? Y obviamente que el piñón tiene que pasar por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en el fondo, este piñoncito, aquí trae una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia, en el fondo trae esta circunferencia, ya está alineada con la chaveta, ¿no? Se puede decir que estos dos elementos, ¿ya? Estos dos elementos, voy a sacar acá, este punto con esta chaveta, ¿ya? Este punto con la chaveta vienen alineados, ¿ya? Vienen alineados, ¿no?
alineados. ¿Sí? Ese puntito con la chavetita vienen alineados. ¿Sí? Ya, entonces vemos aquí el piñón, este es el piñón, ya, este es el piñón, este es la chaveta, ¿no? Y aquí en el piñón tiene su puntito, ¿no? Que coinciden, ¿no? Están alineados, ¿ya? Entonces, ese es el piñón del eje cigüeñal, ¿ya? Claro está que la cadena, para que vaya sincronizada, tendría que llevar unos templadores, ¿sí? O unas guías de cadena, ¿no? Ya, imagínense, vamos a hacer aquí vamos a pasar aquí la cadena, ¿no? Y en esa parte va a llevar una guía, ¿ya? Una guía de cadena, y posiblemente en este lado lleve un templador de cadena, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar aquí un templador. Un templador de esta forma. ¿Ya? Ahí dibujamos un templador y la cadena. Vamos a ver la cadena. ¿Sí? Hacia así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengo aquí un templador. Este es un templador de cadena, ¿ya? Es un templador. Es un templador. Es un templador de cadena de sincronización, ¿no? Obviamente que este templador es un templador hidráulico, ¿ya? Un templador hidráulico. ¿Ya? Y en la parte de acá es dable que lleve una guía, ¿no? Una guía de cadena, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer de esta forma, más o menos aquí una guía, ¿ya? Una guía de cadena, ¿no? Puede ser así, o también podría ser de repente una media luna, ¿no? Así, ligeramente así, ¿no? De esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces por aquí entraría la cadena, ¿ya? A ver, vamos a hacerla de esa forma. De esta forma. Ya, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces tengo ahí la guía, ¿ya? La guía de cadena, ¿ya? Guía de cadena. Vamos a poner aquí guía. Guía de cadena. ¿Ya? Entonces tenemos el piñón de levas, piñón de levas, piñón de levas. Ya, acá tenemos el piñón del eje cigüeñal, ¿no? Aquí está. Piñón del eje cigüeñal. Y tenemos acá la guía de cadena, ¿no? También hemos dicho que estos puntos tienen que estar alineados, ¿no? Ya este puntito, que es el punto del piñón del eje cigüeñal, va a estar alineado con esta chavetita, ¿no? Eso ya lo comentamos. Entonces aquí voy a poner, imagínense aquí la cadena así de esta forma, que entra por aquí, ¿no? Entra por aquí, ¿no? Entonces aquí viene la cadena. Como referencia podríamos tener en cuenta que la cadena tiene unos eslabones, bueno, como se sabe, la cadena de distribución más o menos viene así, ¿no? Viene así, y aquí trae unos eslabones, ¿ya? Unos eslabones,
Y un eslabón de la cadena va a ser de diferente color, ¿no? De diferente color para que usted lo pueda identificar, ¿ya? Un eslabón de la cadena o dos eslabones son de diferente color, ¿no? Entonces, imagínense, este viene de color, por decirlo así, plateado. Ya vienen de color plateado, ¿no? Esos eslabones de color plateado de la cadena van colocados en esta parte, ¿no? Donde va el punto de sincronización, ¿ya? Aquí donde está el piñón del árbol de levas, como repito, ahí viene el punto de sincronización y en esa parte viene la cadena con esos eslabones plateados, ¿ya? Eso sería en el caso de este motor que es OHC, ¿ya? OHC, así se llama, ¿ya? OHC, y usted lo puede identificar y diferenciar del otro motor que vamos a ver de aquí, el doble OHC, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sabemos que digamos, es OHC? Por esta... Significa que el árbol de levas está quita. Ahí vamos a encontrar, digamos, un árbol de levas. Y lo reconocemos OHC. Doble OHC significa dos árboles de levas, ¿ya? Dos árboles de levas en la culata que podría ser para las válvulas de admisión o también podría ser para las válvulas de escape, ¿ya? Entonces, aquí borramos este. Como puede darse cuenta, la sincronización es el alineamiento, ¿ya? El alineamiento de los puntos, de las marcas, de las letras que traen tanto el piñón del eje cigüeñal como el piñón, del eje de levas, como el piñón del eje cigüeñal, para que esos estén alineados, ¿no? Y cuando están alineados, significa indudablemente que están en tiempo de compresión. Ya usted va a armar o va a poner la cadena de distribución en tiempo de compresión. Ya en tiempo de compresión va a armar la cadena. Y en ese tiempo de compresión podemos nosotros también ya comenzar a calibrar. Ya después vamos a ver la calibración. Ahorita estamos viendo la sincronización. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la sincronización? ¿Por qué es importante? La sincronización es importante por varios factores. Uno, permite que el motor rinda toda su potencia, ¿ya? Rinda toda su potencia. Dos, hace que ese motor sea más económico, porque usted no lo fuerza. Y eso es lo que nosotros a veces nos descuidamos un poquito, ¿no? Ahora que los combustibles están un poco elevados, ¿no? Ha bajado la cantidad, usted de repente, antes acostumbraba de repente echar cierta cantidad, ahora por ese mismo valor monetario, baja la cantidad, y a esto agréguele que hay una mala sincronización, ¿no? Porque estos piñoncitos, querramos o no, contribuyen a que se destemple la cadena, ¿ya? Ya la cadena también se va destemplando, ¿no? También va cediendo, ¿no? Y puesto que el templador de cadena, que es hidráulico, no recibe la cantidad, digamos, suficiente de aceite y la calidad del aceite, va a hacer que esto suene, ¿no? Sea ruidoso. Y eso obviamente que va a ser un poco molestoso para usted, ¿no? Y también para la persona que de repente le acompaña, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cadena también se destiembla, ¿no? Y el aceite influye muchísimo, ¿ya? En el cuidado y el buen funcionamiento de la cadena, ¿ya? Entonces, nuevamente, piñón del árbol de levas, piñón del eje cigüeñal, que ya les he mostrado el eje cigüeñal, ¿no? Este piñoncito del eje cigüeñal,
¿Ya? Y el eje, pues, es todo esto, entendemos, ¿no? Todo esto es el eje, ¿no? ¿Ya? Con sus contrapesos, ¿ya? Entonces, aquí está el piñón, ¿no? Este es el eje, este es el piñón, y aquí tiene usted la chaveta, ¿no? La chaveta, que es esta, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué podría suceder si un motor está mal sincronizado? ¿Qué podría suceder, no? Principalmente que no te puede arrancar, ¿no? Y si arranca, arranca con falla. ¿Ya? Cuando un motor está mal sincronizado, podría arrancar o podría arrancar con falla. ¿Ya? Va a tener dificultades para arrancar ese motor, ¿no? Puesto que no está bien sincronizado. Y si no está bien sincronizado, significa que las válvulas, por ejemplo, en lugar de estar completamente cerradas, es posible que estén de repente semiabiertas, ¿no? O de repente la admisión que debería estar cerrada está un poquito abierta, la de escape, ¿no? También, entonces, toda esa variación va a ser como consecuencia de una mala sincronización. Entonces, ¿qué sucede si un motor está mal sincronizado? Para ir respondiendo las respuestas, ¿ya? Sucede que el motor va a demorar para arrancar o definitivamente no arranque, ¿no? Y si arranca, va a tener, digamos, baja potencia, va a consumir más combustible, ¿no? Entonces, su rendimiento no va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos viendo ahí la importancia de la sincronización, ¿ya? Importancia de la sincronización. ¿Estamos por acá? Listo. De repente, desea tomar ahí una captura o usted lo repasa más adelante. Vamos a borrar entonces. Vamos a borrar. Entonces vamos viendo aquí. Número 1. ¿En qué consiste la sincronización? Sincronización de un motor, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la sincronización de un motor? Hemos dicho en el alineamiento de los puntos, de las marcas, de las letras que podrían traer dichos piñones, ¿no? Ahora, será importante, número 2, será importante la sincronización ¿Será importante la sincronización? Sí, sí es importante por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Para el buen rendimiento y funcionamiento del motor, ¿no? Para que tenga una buena potencia, ¿no? Mejora muchísimo en el arranque, ¿no? Y obviamente que va a ser más económico. Y todos queremos eso, ¿no? Que un motor sea económico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Será importante? Sí es importante, ¿no? Ahora, ¿cómo podría afectar en un motor la mala sincronización? ¿Ya? También ya hemos comentado cómo le afecta, ¿no? Cómo le afecta en el rendimiento y en la potencia. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de lo que es mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, tiene que ver mucho lo que es la calibración, ¿ya? Lo que es la calibración, lo que es la limpieza o cambio de bujías, lo que es también el cambio de aceite, ¿no? El cambio de aceite, ¿no? Lo que es también regular las cadenas, tanto de arrastre, o en este caso, si trae cadena,
regular también la cadena de la sincronización. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de un mantenimiento preventivo. ¿Ya? Preventivo. Y también estamos hablando de un mantenimiento correctivo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de un mantenimiento preventivo y correctivo. Y como su nombre mismo lo indica, ¿no? Preventivo, ¿no? Preventivo es para evitar, pues, posibles fallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yendo al tema de nosotros, ¿no? Por ejemplo, de la alimentación, del cuidado, ¿no? De nuestra salud, ¿no? Si usted de repente no se cuida en las comidas o no se cuida en las bebidas, ¿no? Entonces eso podría traer consecuencias más adelante, ¿no? Quizás más adelante podría afectarnos en forma general, ¿no? Igual en el motor sucede, nosotros tenemos que prevenir antes de hacer el mantenimiento correctivo, ¿ya? Entonces, el mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, mantenimiento preventivo, se hace con la finalidad de cuidar el motor, de que este motor tenga más tiempo de duración, más tiempo digamos, de aprovechar al máximo, ¿no? Su rendimiento. Eso lo vamos a conseguir mediante el mantenimiento preventivo, ¿ya? Y como hemos dicho, en la sincronización tiene que ver muchísimo, ¿ya? Porque partiendo de ahí, nosotros podemos hacer una buena calibración de válvulas. Recuerdo que hace una temporada un cliente comentaba, por ejemplo, que después de que lo había llevado al mecánico, había notado que su vehículo o su moto, en este caso, no se desplazaba o no corría, no rendía lo que debería rendir. Me dice, en antes subía las cuestas, ¿no? Subía las cuestas, ¿no? Pero ahora, digamos, demora, ¿no? O sea, tengo que forzarla, ¿no? Siento que fuerzo un poco más el motor para poder subir esas cuestas, ¿no? Y en antes no, dice que subía rápido, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué es lo que te han hecho? Antes de que tenga ese problema. Entonces lo que le habían hecho a su vehículo, dice que lo habían calibrado, ¿no? O sea, lo habían calibrado. Dice, después que lo calibraron quedó así, con esa falla, ¿no? Entonces, obviamente que ahí estaba el problema, ¿no? En la calibración. Pero viendo, digamos, el tema de la calibración, había unos ángulos, ciertos ángulos que no coincidían muy bien en la apertura de las válvulas, ¿no? Entonces volví a preguntar, y antes de la calibración, ¿qué le habías hecho? Ah, me dice, le cambié la cadena de distribución. Fíjese, le cambié la cadena de distribución. Y yo le digo, entonces el problema está en la cadena, porque ahí estamos atacando el origen. La vez pasada le comentaba acerca de eso, ¿no? Usted podría tener, o el cliente podría tener muchas fallas, pero si usted no va al origen, no va a lograr mucho, ¿ya? Va a tener siempre ese problema, ¿ya? Entonces tenemos que ir al origen, ¿no? Y a veces el cliente es un poquito interesante, ¿no? No te dice del todo lo que le he hecho, ¿no? Entonces, primero era la calibración, ¿no? Pero antes de eso, me dice, paralelo, casi ahí, le habían cambiado la cadena de distribución. Él me preguntaba, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Y usted va a escuchar esa palabra a lo largo de su carrera, va a escuchar esa palabra, se ha saltado un diente, ¿no? Se ha adelantado un diente, o se ha atrasado también, ¿no?
¿ya? Pero claro está que eso no se atrasa solo, ¿no? Sino que sucede porque el técnico de repente se olvidó, ¿no? No coincidió bien los puntos, así lo dejó y como arrancó, ahí dejó pues el trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que, como le repito, estar viendo, o sea, paso a paso, ir verificando, digamos, los actos que se han hecho previos, digamos, a esa falla, ¿no? ¿Ya? Entonces, así vamos a determinar poco a poco el origen de las fallas, ¿no? Entonces, mantenimiento preventivo es muy importante. Y en mantenimiento preventivo, cuidamos muchísimo el aceite, ¿no? Usted sabe que el aceite cumple una función muy importante en el vehículo, ¿no? En el motor, ¿no? El aceite es la vida del motor. Fíjese lo que le digo, el aceite es la vida del motor. ¿Pero qué significa esto? Significa que si usted no cambia el aceite cada cierto kilometraje, como manda el manual del fabricante, si usted no usa quizás el aditivo correcto, porque aquí hay algo interesante, mire, sucede que a veces el vendedor te dice, ese aceite ya viene con aditivo, ya no tiene ni para qué echarle más aceite. Y es cierto, trae aditivo, pero no trae la cantidad de que debería llevar para, digamos, el cuidado del motor. Y usted sabe que ahora hay aceites también sintéticos, ¿no? O semisintéticos, ¿no? Que son de mejor calidad también y que ayudan mucho al cuidado del motor. ¿Ya? Entonces, eso obviamente que es lectura, ¿no? Ya es lectura, es cultura, y usted tiene que irlo leyendo poco a poco, ¿no? En mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente calibración. ¿Ya? Calibración de válvulas. Calibración de válvulas. La calibración de válvulas. Eso es lo que hacemos en mantenimiento preventivo, calibración de válvulas. Pero ¿cómo vamos a calibrar? ¿Cómo vamos a calibrar? ¿Ya? Definitivamente la calibración nosotros lo hacemos en el tiempo de compresión, ¿ya? En el tiempo de compresión, ¿ya? ¿Ya? Eso es básico, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Eso es para todos los motores. Fíjese, estamos hablando que la calibración de válvulas la hacemos en el tiempo de compresión en todos los motores, ¿ya? Ya partiendo de ahí, usted tiene que darse cuenta lo importante que es la sincronización. Porque como ya le dije, si un motor está más sincronizado, está adelantado o está atrasado, va a haber dificultad en la calibración. Que la va a hacer, ¿eh? La va a hacer, pero no la va a hacer en el tiempo que debería hacer. ¿Ya? Va a hacer la calibración, pero no la va a hacer en el tiempo que debería hacer. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento preventivo, hablamos principalmente de la calibración de válvulas. Claro está que usted también tiene que saber cuánto lleva cada válvula, ¿no? ¿No? Si es una válvula de, por ejemplo, si es una válvula de admisión, ¿no? ¿Cuánto debe llevar, ¿no? Si es una válvula de escape, también cuánto debe llevar, ¿no? Y eso es que a uno se le ocurra, digamos, ponerle así, ¿no? La vez pasada comentábamos del gran problema, ¿no? Del gran problema que hay en los talleres que no usan esta lámina, ¿no? Este calibrador de válvulas, no lo utilizan, ¿no? Casi la mayoría de talleres no utilizan este calibrador. También decíamos que muchas veces el maestro, el técnico, él con mover los balancines piensa que ya ahí está, con el sonido, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿ya? Usted como técnico tiene que utilizar la herramienta adecuada, ¿ya? Entonces, la luz, ¿ya? ¿Cuánto le vamos a poner la luz? Eso viene en los manuales de servicio, ¿no?
¿ya? En los manuales de servicio. Y si nosotros tenemos esos manuales, obviamente que tenemos que regirnos a ellos, ¿no? Porque no podríamos alterar una luz, ¿no? Una luz de válvulas, ¿no? Nuevamente le repito, va a funcionar, ¿eh? Va a arrancar de repente, ¿no? Pero va a tener problemas, ¿ya? Va a tener problemas. ¿Habrá escuchado usted, por ejemplo, y qué problemas podría presentar? ¿Habrá escuchado usted, digamos, cuando dice, yo voy corriendo y está el semáforo en rojo, ¿ya? Bajo los cambios y de repente estoy esperando ahí que cambie en verde y ¡bum! Se apaga la moto. O de repente voy corriendo, presiono el embrague para hacer los cambios y ¡pum! Se apaga la moto. Haber escuchado quizás ese problema que tienen, ¿no? En gran parte tiene que ver con esto, con la calibración de válvulas, ¿ya? En gran parte, en muchísimo, tiene que ver la calibración de válvulas, ¿ya? Otro, por ahí un porcentaje podría ser de repente el encendido, ¿no? Pero de repente un falso contacto, una falsa tierra, porque la tierra en el vehículo o en el motor es muy importante, ¿ya? El 70-80% manual lo vamos a ya sea del motor que estamos viendo, ¿no? Vamos al manual y vamos a ver ahí cuánto lleva, ¿no? Yo voy a poner aquí un número general, ¿no? ¿Ya? Pero usted tiene que ir al manual del fabricante. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de la válvula de admisión. Por ejemplo, lleva 2 milésimas de pulgada, ¿no? 2 milésimas de pulgada. Y la válvula de escape, ¿cuánto podría llevar? ¿O cuánto lleva? 4 milésimas de pulgada, ¿no? 2 milésimas y 4 milésimas de pulgada, ¿ya? Entonces, la vez pasada, en la clase anterior, también estábamos explicando, ¿no? Cómo es la conversión, ¿no? Bueno, como un dato así rápido, ¿no? Rápido. Nosotros sabemos que hay calibradores que vienen en milímetros y hay algunos que también vienen en pulgadas, ¿no? Calibradores que vienen en milímetros y vienen en pulgadas, ¿no? Y así que usted no se asuste si de repente aquí le viene un calibrador en pulgadas, ¿no? Pero el fabricante le dice que está en milímetros, ¿no? Entonces, rápidamente, usted tiene que hacer una conversión. Rápidamente tiene que hacer una conversión, ¿no? Y una forma rápida de hacerlo, por ejemplo, le voy a explicar aquí. Si este lleva 2 milésimas de pulgada, la forma rápida de hacerlo es que sumamos la misma cifra, ¿no? La misma cifra 2 veces, ¿no? Sumamos la misma cifra 2 veces. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice 2, yo pongo, por ejemplo, repito nuevamente, el 2, lo voy a repetir 2 veces, ¿ya? Ahí está, 2 veces, y le voy a poner la mitad del 2, ¿no? La mitad del 2. La mitad del 2, ¿cuánto sería? 1. ¿Ya? Aquí hago una suma prácticamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, para convertir de milésima de pulgada, esto lo voy a convertir a milímetro, ¿no? A centésima de milímetro. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer una conversión rápida, ¿no? Mental lo puedo hacer, ¿no? Entonces, el doble más la mitad. Aquí sería 5. Yo bajo aquí el 0 y pongo 0. Y este 0 de acá ya lo anulo, ¿no? Entonces, este punto lo pongo aquí. Me quedan 5. Y yo diría que 2 milésimas de pulgada equivalen a 5 centésimas de milímetro. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, por eso le repito, no se asuste si viene el calibrador, viene en milímetros o viene en pulgadas. Y dése cuenta que ya con el tiempo, con el uso, esto se va, digamos, desgastando, ¿no? Las láminas se van desgastando, se van ya, digamos,
se van borrando los números, ¿no? Porque esos números que vienen aquí no son grabados, ¿no? Son como pintados, ¿ya? Son grabados, no son, perdón, grabados, entonces se van a ir borrando poco a poco, ¿no? Para eso también en el taller deberíamos tener un micrómetro para poder ver cuál es la lámina correcta. Pero si no, si usted, esto vendiera en centésimas de milímetro y el manual le manda a usted en milésimas de pulgada, usted puede hacer la conversión de esa forma que acabamos de mostrar, ¿no? Sube el doble más la mitad del 1, le queda 5. Entonces, 2 milésimas de pulgada es igual a 5 centésimas de milímetro. Ya, pero imagínese que en el manual, por ejemplo, en el manual viene, de frente le dice el manual 5 centésimas, ¿no? 5 centésimas de milímetro. Pero el calibrador que tiene usted está en milésimas de pulgada. Tampoco digamos, podría usted pensar que no, ya no puede realizar el trabajo. Sí lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? También hay una técnica bastante sencilla, ¿no? Bastante práctica, y usted también lo puede hacer mentalmente, ¿no? Mediante este método nosotros podemos convertir, digamos, hacer conversiones de una forma rápida, ¿no? Claro está que si no, quizás falla en algunas centésimas, ¿no? Pero casi siempre es preciso. Ya, por ejemplo, si es el 5 milésimas de pulgada o centésimas de milímetro, ¿cómo haría, no? También es fácil, ¿no? Usted pone el 5 y lo va a multiplicar por 4, ¿no? Ya, el 5 lo multiplica por 4, ¿no? Ya, lo multiplica por 4, 5 por 4 serían 20. Le quita el 0, le queda el 2 solito. Pero como quiere milésimas de pulgada, dice 2 milésimas de pulgada. Fíjese, como está en el 5, lo multiplica por 4. 5 por 4, 20, le quita el 0, queda el 2, y como me piden en milésimas de pulgada, yo digo 2 milésimas de pulgada. Por ejemplo, ¿no? Como aquí el 5 por 4. Por 4 centésimas. 4 por 5, 20. Y lo lleno pues de 0, ¿no? 1, 2. Y acá, otro 0. Le quito el 0 de acá. Y yo diría 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Serían 2 milésimas de pulgada. Entonces, pero para no estar haciendo la fórmula, lo hago mentalmente, ¿no? Más digo 5 por 4, 20, le quito el 0, y como me están pidiendo en milésimas de pulgada, digo 2 milésimas de pulgada. Pero aquí está la operación. Siempre lo voy a utilizar, lo voy a multiplicar por 4, ¿no? Cuando se trata de milímetros, de centésimas de milímetro a pulgada, siempre lo voy a multiplicar por 4. Y cuando me piden a centésimas de milímetro, lo voy a duplicar más la mitad de ese número. ¿Ya? Ahí no tendría problema, ¿no? Entonces, vamos al segundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, 5 centésimas de milímetro es igual a 2 milésimas de pulgada. ¿Sí? ¿Ya? El otro, ¿no? 4, ¿no? Pero nuevamente, el problema, no tengo el calibrador adecuado, pero el manual de taller me dice que lleva 4 milésimas de pulgada. ¿Cómo haría? Entonces, mentalmente yo digo, el doble de 4 sería 8, más la mitad del 2 sería 10. Entonces yo digo 10 centésimas de milímetro. ¿Ya? Lo puedo hacer mentalmente. El doble de 4, 8. Más la mitad del 4, 2. 8 más 2, 10. Pero me piden en centésimas de milímetro, entonces ya no me haría problemas. Aquí pongo 10 centésima de milímetro. Ahí está. Centésima de milímetro. Entonces, ahí está.
O sea, 4 milésimas de pulgada convertida a la centésima de milímetro me da 10. Pero ahora el efecto, lo contrario, ¿no? Imagínense que me dan los 10. Ahí está, ¿no? 10 centésimas de milímetro, ¿no? Me dice que lleva la válvula de escape, ¿no? Válvula de emisión lleva 2 milésimas o 5 centésimas. Pero la otra lleva 10 centésimas de milímetro, ¿no? Y no tengo el número, ¿no? Ya no tengo. Entonces, viene en milímetros, ¿no? O en pulgadas. ¿Cómo hago aquí? También es fácil, ¿no? Le decía que tendría que multiplicarlo por 4. Entonces yo digo 10 por 4 serían 40. Le quito el 0, me queda el 4 solito. Entonces, como es en milésimas de pulgada, digo 4 milésimas de pulgada. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la operación acá, ¿ya? Entonces, pongo el 10 centésimas por 0,04, ¿sí? Este es el 10 centésima de milímetro y este es el factor por lo que voy a multiplicarlo, ¿ya? 4, entonces 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Le quito el 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí está, 4. Y me quedan 4 milésimas de pulgada. ¿Ya? De esa forma usted puede, digamos, rápidamente, mentalmente, puede hacer, digamos, las conversiones, ¿ya? Es una forma bastante práctica, bastante rápida, ¿no? Y efectiva para que usted pueda hacer una conversión de una manera, pues, en cuestión de segundos, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de su habilidad, ¿ya? Entonces, 4 milésimas. Aquí serían 4 milésimas de pulgada, ¿ya? Pero no nos vamos a enredar mucho en lo que es las fórmulas, ¿no? Ya no nos vamos a enredar mucho. Esta es una forma simplificada para que usted pueda sacar rápidamente, digamos, valores y hacer conversiones, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de mantenimiento preventivo, hablamos de, principalmente, hemos dicho, en calibración de válvulas, ¿no? Y en calibración de válvulas, la vamos a hacer en el tiempo de compresión, ¿ya? En tiempo de compresión vamos a calibrar las válvulas y en tiempo de compresión también vamos a sincronizar, ¿ya? Entonces ahí, admisión y compresión. Yo le pregunto, ¿tendrá algo que ver la bujía? ¿Cree usted que la bujía será importante? ¿Será importante la bujía? A ver, hablemos un poquito de ese tema. Mire, ahí sí me puede ver, ¿no? A ver, ya, hablemos un poquito de ese tema, ¿no? Bueno, mejor parado. Entonces, mire, a la bujía generalmente a veces no le damos importancia. A pesar de que eso es una pieza o es un elemento que si no está en buenas condiciones, puede, digamos, darle un dolor de cabeza. ¿En qué sentido, no? Que hay bujías que son frías, hay bujías que son calientes, ¿ya? Hay bujías que también se cruzan, ¿no? Hay bujías diseñadas, digamos, para ciertos motores. Pero como nosotros somos interesantes, a veces nos gusta ponerle cualquier bujía. Fíjese, con tal que arranque, bueno, ya arrancó, ya, y con esa bujía se va. Pero no es así. Las bujías, el fabricante las ha diseñado para cada tipo de motor. Y cuando hablamos de mantenimiento preventivo, tenemos que poner la bujía que es correcta. ¿Ya? Recuerde usted que la bujía es la encargada de inflamar, ¿no? De explosionar internamente dentro de la cámara, ¿no? Aquí, ¿no? Dentro de este espacio, ¿no? Dentro de este espacio tiene que explosionar, ¿no? ¿Ya? Entonces, y está claro que cuando no hay una buena explosión,
cuando no hay una buena, digamos, decirlo así, se quema completamente la mezcla carburante, ya van a quedar residuos, ¿no? Residuos de gasolina, ¿no? Y esa gasolina es muy posible que al no quemarse, al no inflamarse completamente, se diluya o se mezcle con el aceite, ¿no? Y podría ir diluyendo la calidad del aceite, trayendo como consecuencias desgastes prematuros en el motor. Cuando hablamos de la bujía, ¿no? Hablamos de la bujía. La bujía, como les digo, nosotros la cambiamos. Aquí voy a poner la bujía. Ya, nosotros la bujía la cambiamos cada cierto kilometraje. Aquí también usted tiene que respetar lo que dice el manual del fabricante, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un manual de la Honda, ¿no? Y estos manuales que tengo aquí son manuales de taller, o sea, no son así que los puede encontrar así nomás, ¿no? Son manuales de taller. ¿Ya? Estos manuales de taller, por ejemplo, aquí le indica a usted cada qué tiempo hay que cambiar la bujía y cuál es la bujía que debe llevar, o la bujía correcta, ¿no? La bujía correcta. Por ejemplo, de acuerdo al manual, se nos dice que la bujía debemos cambiarla cada 2000 kilómetros de recorrido. ¿Ya? Debemos cambiarla cada 2000 kilómetros de recorrido. O sea, el fabricante no dice que usted la retire, la limpie con una escobilla de fierro, la limpie, le eche su carbochú, ¿no? Carbochop, y de ahí la calibre, ¿no? No dice eso el fabricante. Dice que debe desecharla, debe botarla ya. Pero como a nosotros a veces nos cuesta eso, ¿no? Porque usted retira la bujía, la mira, dice, está bien, ¿no? Todavía sirve. Mire, usted diagnostica prematuramente algo que el fabricante dice que usted debe botar. ¿Ya? Usted retira la bujía, la mira, lo observa bien, le ve el electrodo, ¿no? Y dice, todavía sirve. Yo creo que todavía sirve. Esa es su opinión de usted, ¿no? Pero el manual del fabricante nos dice que debemos desecharla cada cierto kilometraje. O sea, ya botarla y ponerle bujía nueva. ¿Ya? Pensar, digamos, que la bujía se satura, ¿no? La bujía se satura una barbaridad. Imagínense, la vez pasada un jovencito me decía, ¿no? Yo de aquí de Piura me voy a Tambo Grande, ¿no? Me lo hago en 1 hora, 45 minutos, me voy a Chulucana, ¿no? Voy y vengo, ¿no? Entonces, no tengo problemas. Entonces, imagínese usted esa bujía trabajando pues 1 hora, 2 horas de viaje, ¿no? Constante, ¿no? Esa bujía obviamente que está saturada, ¿no? Está caliente esa bujía, ¿no? Porque internamente la bujía, pues, usted sabe que lleva una resistencia, ¿no? Lleva una resistencia que podría, digamos, cruzarse, ¿ya? Si bien es cierto, podría, digamos, emitir una chispa, la chispa que debe, pero no es la chispa adecuada, ¿no? ¿Ya? En la bujía, la chispa debe ser de color azul, azulada, ¿ya? Azul. Y así es un poco amarilla, así, ¿no? Media celestita, ya tiene un problema, ¿no? Ya después vamos a ir viendo en qué podría afectar, ¿no? Pero de hecho que va a afectar el rendimiento del motor. Entonces, una chispa de color azul e intensa indica que la bujía está en buen estado. Hablando así, digamos, criollamente, ¿no? Porque la bujía en realidad hay que retirarla y con un polímetro, que es el multitester, nosotros comenzar a medir la bujía, ¿no? Verle la resistencia, ¿no? Es decir, el homeaje que lleva la bujía. Entonces, de acuerdo a eso, determinamos si la bujía está cruzada,
¿no? Está cruzada y ya no puede servir, ¿no? Claro está que tenemos que respetar el tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida de una bujía es muy importante, ¿ya? Entonces, nuevamente, volviendo al tema del mantenimiento preventivo, tiene que ver con la calibración de válvulas, con el cambio de bujías o la limpieza. Claro está que si usted no ha recorrido este número de kilometraje, la bujía la podemos limpiar, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Podemos limpiarla, pero si ya cumplió ese recorrido, sería recomendable botarla, desecharla completamente, ¿ya? Entonces, la bujía cumple un papel muy importante en el motor. Y pensar que ahora hay bujías de calidad, como las bujías de vidrio, ¿no? Esas de punta de vidrio. Esas bujías, por decirle, por hablar así, ¿no? Entre comillas, son eternas, ¿no? Usted le pone una bujía de vidrio, pucha, que se olvida, por lo menos hay unos 2, 3 años, ¿no? Note usted, 2 o 3 años, ¿no? Porque esa bujía la cambiamos cada 50.000, 80.000 kilómetros de recorrido. Y para que llegue ese número de kilometraje, pues tendría que ir rutas así grandes, ¿no? Nosotros estamos botando esas bujías de vidrio, que son mucho más efectivas, ¿no? Y su tiempo de vida es más largo, ¿no? Pero nosotros pues utilizamos la otra bujía, la tradicional, ¿no? Tenemos que tener y respetar el tiempo de recorrido, ¿ya? Eso es fundamental. Ya cumplió el recorrido, la cambiamos, ¿no? Y si le hacemos mantenimiento y vemos que la bujía está un poco cerrada, ¿no? Porque la bujía también se va desgastando, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de ese detalle y utilizar el calibrador, ¿ya? El calibrador para calibrar la bujía. Ahora, ¿cómo sabemos qué luz lleva una bujía? ¿Cómo sabemos qué luz lleva una bujía? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al manual de taller, esa bujía lleva 25 centésimas de milímetro a 30. A 30. A ver, aquí estamos hablando de 25 milésimas. 25 a 30, ¿ya? De 25 a 30, ¿no? Milésimas de pulgada, ¿ya? Vamos a hablar aquí de pulgada, ¿no? Milésimas de pulgada. Aquí está el símbolo, de 25 a 30 milésimas de pulgada, ¿no? ¿Qué convertido a centésimas? Usted ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces aquí lo multiplicaría por ¿cuánto? ¿No? ¿Por cuánto lo multiplicaría? Sería el doble más la mitad, ¿no? Sería 25 más 25 serían 50. Más la mitad de 25, que serían 12, estamos hablando de 60 milésimas, ¿no? 65 milésimas de pulgada. Y en 30 sería el doble, 30 más 30, 60 más 15, 75 centésimos de milímetro. Entonces, fíjese usted que mediante ese método nosotros podríamos, digamos, hacer la conversión. Cuando hablo de 25 también podría ser aquí 28, ¿ya? Podría ser, está entre ese rango, 25 a 30, ¿no? Podría ser 28, podría ser 27, ¿no? Ya hasta 30 milésimas de pulgada. Ya, claro está que ahora, digamos, hay motores totalmente electrónicos, ¿no? Por ejemplo, las motocicletas de inyección electrónica llevan un poquito más, ¿no? Se le pone 32 milésimas de pulgada a esas motos que son totalmente electrónicas, ¿no? Cuando hablo de totalmente electrónicas, estamos hablando
de lo que es inyección, ¿no? Inyección electrónica, ¿no? Y hablamos de inyección electrónica y hablamos de economía, de potencia, ¿no? De rendimiento, ¿no? Y claro está que los motos de inyección son mucho más económicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, a ver, voy a borrar la parte de abajo para que no se confunda. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya, entonces, en preventivo, nuevamente repito, hablamos de calibración, hablamos de bujía, ¿ya? ¿Qué más hacemos en mantenimiento preventivo? ¿Qué más hacemos? A ver, aquí hay un elemento principal que le conocemos como carburador. 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 ¿Ya? Mire, y esto es muy interesante porque el carburador es el encargado de preparar la mezcla, ¿no? La mezcla homogénea entre aire y gasolina. Fíjese, el carburador es el encargado de preparar la mezcla homogénea entre aire y gasolina. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de carburación, también podríamos hablar de inyección electrónica, ¿no? Porque ahora gran parte, por ejemplo, en el parque automotor, el carburador ha sido reemplazado ya por los inyectores, ¿no? Un elemento que le conocemos como obturador. Y en las motos modernas, que son full injection, también ya han sido reemplazados el carburador por ese elemento que es el obturador. Pero el obturador no es otra cosa que digamos, el mismo carburador, pero de forma, digamos, por parte, ¿no? Cumple la misma función, ¿no? Ya cumple la misma función, sino que el fabricante ha considerado, pues, hacerlo más sencillo. ¿Por qué? Porque esta unidad, esta inyección trabaja con una unidad electrónica, ¿no? Con una unidad, va a trabajar con una unidad electrónica, ¿no? Una unidad electrónica. Trabaja con una unidad electrónica, ¿no? Algunos le llaman también computadora, ¿no? ¿Sí? ¿No? Algunos también le llaman la EQ, ¿sí? La EQ, ¿no? Otros también le pueden decir el módulo, ¿no? Un módulo, ¿sí? Entonces, este carburador en algunos motores ya ha sido reemplazado por la unidad electrónica o la EQ, ¿sí? Pero casi en la mayoría cumple la misma función, ¿ya? La misma función, sino que trabaja con ciertos sensores, ¿ya? Pero vamos viendo por partes, ¿ya? Vamos por partes. Y el carburador. Fíjese, de acuerdo a manual, no se sugiere desarmar mucho el carburador, aunque casi la mayoría de talleres ahora, pues, lo hacen, ¿no? Lo hacen, lo desarman, y es una pieza muy delicada, porque trae, digamos, internamente algunos surtidores o algunos chicleros que le llamamos, ¿no? Algunas piezas, elementos que son totalmente de bronce, ¿no? De bronce. Y como es bronce, es delicado, y cada vez que metemos el desarmador, ¿no? Cada vez que apretamos, ajustamos, internamente esas piezas sufren un desgaste, un deterioro, ¿ya? O de repente alguien dice, ajusta bien ahí, ¿no? Ajusta bien el chiclero, ¿no? Ajusta. Entonces, o no utilizamos a veces las herramientas adecuadas, ¿no? De repente no utilizamos el desarmador correcto, si es plano o estrella, no lo utilizamos por el tiempo, ¿no? Porque en los talleres trabajamos muchas veces con el tiempo, ¿no? El tiempo es importante en el taller, y cuando a veces no tenemos la herramienta, pues, que le ponemos ahí cualquier, ¿no? Ahí ajustamos con cualquiera, ¿no? Y si está duro, de repente un martillo, ¿no? ¿No? Para aflojar, ¿no? Entonces, internamente este carburador es muy delicado, ¿ya?
Claro está que usted lo podría desarmar si es que va a cambiarle pues algunos elementos internos, ¿no? Eso, de hecho, que tiene que desarmarlo, ¿no? O de repente la baquelita, que es la base donde apoya el carburador, quizás puede estar de repente rajada, ¿no? Y por ahí también puede estar filtrando aire adicional. Porque, ojo, que en el carburador, que es el encargado de preparar la mezcla carburante, el único ingreso de aire tiene que ser por la boquilla del carburador, donde viene conectado directamente al filtro, ¿ya? Al filtro, ya de aquí vamos a hablar del filtro, ¿ya? Entonces, y si hay otro ingreso adicional de aire, va a hacer que, digamos, el motor esté inestable, ¿no? Su mínima sea inestable. Por más que usted trate de regular la mínima y el de revoluciones, va a tener ese problema. Entonces aquí se requiere mucho cuidado en el carburador. Ya no se apresuren demasiado digamos, a diagnosticar una falla de carburador cuando de repente la falla puede estar en la bujía, cuando la falla puede estar en la calibración. Ya no podemos dar un diagnóstico muy precipitado. Determinando dónde va a estar la falla. Como les repito, es delicado en el sentido de que sus piezas internas son de bronce, casi la mayoría. Esa agujita, la aguja que también permite el paso, la cantidad de combustible, ¿no? Que a veces a nosotros nos gusta estarle cambiando, ¿no? Cambiando, dice, tiene mucha distancia, sácale, no pone acá, para que sea más económico, ¿no? Porque queremos economía. Pero la economía, en este caso, no depende totalmente de la carburación. Fíjese, la economía no depende totalmente de la carburación. Decíamos que el carburador no lo podemos siempre estar, digamos, desarmando, ¿no? Porque tiene piezas internas que son bastante delicadas, ¿no? Bastante sensibles, y si no utilizamos o no tomamos las precauciones, podríamos ir deteriorando internamente, ¿no? Desgastando, ¿no? Y a veces también he visto algunos técnicos, ¿no? He visto algunos técnicos que desarman el carburador y como no tienen ese líquido, ese spray, ¿no? Que es barato, ¿eh? Ese spray vale 10 soles. Ya lo venden en todas las tiendas de repuesto, vale 10 soles, ¿no? Entonces, porque de repente no lo quieren gastar o porque no lo han comprado, entonces, ¿qué hacen? ¿No? Se lo lavan ahí bastante con gasolina, ¿no? Lo lavan y de repente tienen por ahí un alambrecito, tienen por ahí una aguja, ¿no? Y comienzan a limpiar por ahí, ¿no? Eso no se hace, no se recomienda, ¿no? Porque el carburador ya viene calibrado de fábrica, ya viene calibrado. Usted tiene que tener en cuenta que para que el fabricante lance al mercado, digamos, un motor, ¿no? Un motor lance al mercado un vehículo, pasa por pruebas muy rigurosas, ¿ya? Pasa por pruebas rigurosas. Entonces, de potencia, ¿no? De potencia. Entonces, no podríamos nosotros alterar, ¿no? Alterar esto, ¿no? Cierto es que a todos, pues, le repito, nos interesa la economía, ¿no? Nos interesa la economía. Pero eso lo vamos a conseguir cuando nosotros respetamos los tiempos, ¿no? Los tiempos de calibración, los cambios que le vamos a hacer a la bujía, y no solamente centrarnos en el carburador. Porque yo me he dado cuenta que falla el carburador no es tanto porque digamos, no se le haya hecho el mantenimiento, sino que falla porque muchas veces el técnico comienza a desarmarlo, ¿no? Lo desarma de repente todos los meses, ¿no? Todos los meses que lo lleva para calibrar, lo desarman, ¿no? Lo desarman, lo lavan, ¿no? Y créanme que al poco tiempo eso ya va a estar desgastado. Que debería durar 2, 3 años, está rápidamente desgastado, ¿ya? Pero no ha sido
por culpa de la fábrica, ¿no? Sino por culpa del mismo técnico, que no utiliza, como ya dije, las herramientas adecuadas, ¿no? O está que, digamos, lo desgasta, ahí metiéndole algunas agujas, algunos cables, ¿no? Y al final le va a decir al cliente, ¿no? Cómprate un carburador nuevo. Así le dicen, ¿no? Cómprate un carburador nuevo. Te sale más barato comprarte un carburador nuevo que te lo arreglen. Pero ese carburador ya ha venido, como se dice, muy manoseado, ¿no? Ya, muy manoseado. Entonces, utilizamos aquí un spray. Pero cuando utilicemos ese spray, jóvenes, cuando utilicemos el spray, hagámoslo antes de cambiar la bujía, ¿ya? Antes de cambiar la bujía, ¿ya? Antes de cambiar, o sea, la bujía la deja al último, por decirlo así, lo deja al último, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué le digo? Porque en el carburador van a haber algunas sustancias, algunas partículas, ya del polvo, y como estos se van pegando, digamos, en las paredes del carburador, se van pegando, se van haciendo como yin. Y a esto agrégale que de repente está mal regulado el carburador, ¿no? Y hay un consumo de combustible. Entonces, cuando nosotros le echamos el spray, todo eso lo va a desprender de la parte interna del carburador. Entonces, ¿y dónde se va a ir eso? ¿Dónde se va a ir esas partículas, esa suciedad? Claro está que se va a ir a la cámara de combustible. Donde está la cámara y ahí está la bujía, le va a ensuciar la bujía. Ya, por eso se sugiere que cuando hacemos esa limpieza con el líquido, que es un ácido, ya, y en eso hay que tener cuidado también, porque de repente usted no lo echa adecuadamente y puede salpicarle a la vista, ¿no? Salpicarle a la vista, y eso puede, digamos, malograr, ¿no? Entonces, es un ácido, como repito, y hay que tener mucho cuidado con ese ácido, ¿ya? Entonces, para eso podemos tomar medidas preventivas de seguridad, usar unos lentes de protección, sus guantecitos que no debe faltar ahí, ¿no? ¿Ya? Y usar pues la ropa adecuada, ¿no? La ropa adecuada para no malograr, digamos, o cubrir la piel también, ¿no? ¿No? Porque ese ácido, como le repito, le va a causar daño. ¿Ya? Entonces, carburador, que es preventivo, ¿no? Carburador. También hay otro punto aquí importante, aparte del carburador, lo que es el filtro. El filtro de aire. Fíjese, el filtro, a veces nos descuidamos del filtro. El filtro cumple la función de, digamos, retener las impurezas, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Bien, entonces, y esta parte del filtro es la parte más descuidada, así como el aceite. ¿Ya? Mire, el filtro de aire es la parte más descuidada, así como como el aceite. En nosotros, por ejemplo, usted sabe que nosotros, Dios nos ha creado, pues, digamos, como dice la Biblia, maravillosamente hecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las fosas nasales, en las dos fosas nasales, tenemos unas vellosidades, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos en las fosas unas vellosidades.
también aquí en los oídos, ¿no? También tenemos ahí unas vellosidades, ¿no? A pesar de que podrían ser molestosos, ¿no? Para muchos, ¿no? ¿No? Pero esas vellosidades cumplen una función muy importante, ¿no? En el ser humano, ¿no? Estas vellosidades que hay aquí en las fosas nasales cumplen la función de retener alguna impureza que hay en el medio ambiente. De repente, usted habrá pintado, digamos, alguna casa, ¿no? Alguna pared, y de repente ha utilizado una compresora, ¿no? Una pistola, ¿no? Y si la casa o el ambiente está cerrado, ¿no? Y usted está que pinta y pinta, se va a dar cuenta que todo ese polvo, ¿no? Esa suciedad se le va a pegar aquí en las fosas nasales, ¿no? Y no solamente ahí, sino también aquí en las pestañas, ¿no? Entonces, si usted se va al espejo, ahí va a estar, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente que esas vellosidades se encargan de retener las impurezas que van a entrar al organismo. En el filtro de aire sucede algo parecido, ¿sí? El filtro de aire va después, ¿no? O mejor dicho, antes del carburador. Fíjese, el filtro de aire va antes del carburador. Y al ir antes del carburador, su función principal es retener las impurezas que hay en el medio ambiente. Y a veces, quizás trabajamos o vivimos en zonas alejadas donde hay bastante tierra, ¿no? Bastante polvo, ¿no? E incluso acá en la ciudad, ¿no? Usted camina por la ciudad y llega a su casa, se va a hacer así, ¿no? O se toca y todo esto está negro, ¿no? De suciedad, ¿no? Porque los vehículos desprenden, digamos, ese veneno, ¿no? Que nosotros respiramos y ese humo, ¿no? Que podría, digamos, pegarse en la piel, ¿no? Se pega en la piel. Entonces, cuando hablamos de filtro de aire, se sugiere, mire jóvenes, se sugiere, si usted tiene su motocicleta, tiene su mototaxi y la utiliza para trabajo diario, se sugiere limpiarlo diario. Diario. Fíjense, hace algún tiempo, a ver, le cuento. A ver, vamos a sacar un ratito. No sé si me podré ver. Acá tampoco. Bien. Entonces seguimos de pie. Seguimos de pie. Entonces, hace algún tiempo, por ejemplo, un cliente me decía que él limpiaba su filtro diariamente, ¿no? Me quiero sentar. Decía, hace un tiempo, un cliente me decía que el filtro de aire lo limpiaba a diario, ¿no? Mire, y eso era muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ahora, ¿por qué se sugiere limpiarlo a diario? Porque en el ambiente donde vivimos, ¿no? Hay mucha suciedad, ¿no? Hay mucha tierra, mucho polvo, ¿no? Y eso hace que, digamos, si ese polvo, ¿no? Esa arena ingresa, digamos, al carburador, ¿no? Claro está que va a pasar también directamente a la cámara. Y al pasar a la cámara, va a rayarle las paredes del cilindro, ¿ya? Va a rayar estas paredes del cilindro, va a rayarlas, ¿no? Y van a haber rayaduras. Y no solamente eso, sino que al pasar, digamos, a la cámara y no quemarse completamente, esa suciedad también podría pasar al aceite, ¿no? Ya, podría pasar al aceite. Y obviamente que ese aceite va a ir perdiendo propiedades. Y de ahí la importancia de nosotros de
limpiar el filtro de aire, si es posible, a diario, ¿ya? Límpielo a diario y usted se va a sorprender, uno, en la calidad del aceite, ¿no? El aceite ya no va a salir tan negro, ¿no? Tan oscuro, ¿ya? Pero el aceite también sale muy oscuro, así como si fuera de un vehículo petrolero, porque no lo cambiamos periódicamente o porque los discos de embrague, que son húmedos, ¿ya? Este paquete de embrague que usted ya conoce, ¿no? Son húmedos, trabajan sumergidos en aceite, ¿no? Y ese trabajo constante de estar cerrando, apretando, ¿no? Todo ese trabajo hace que los discos de embrague se vayan, digamos, desprendiendo ese asbesto, ¿no? Y se mezcle con el aceite y salga pues más negro, ¿no? Y a esto agréguele pues que no cambiamos el filtro, no lo hacemos cada cierto tiempo, eso va a traer pues consecuencias muy dañinas en el motor. ¿Ya? Entonces, hemos visto ahí calibración de válvulas, también bujías, carburador, filtro de aire. ¿Qué más hacemos en la calibración? ¿Qué más hacemos, perdón, en el mantenimiento preventivo? ¿Qué más hacemos? ¿Tendrá algo que ver el aceite? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces aquí le vamos a agregar el aceite, ¿ya? Le agregamos aceite. Como le dije la vez pasada, el aceite cumple una función muy importante en el motor, ¿no? El aceite es como si fuera la sangre en el ser humano. Fíjese, el aceite es como si fuera la sangre en el ser humano, ¿no? Entonces, si esa sangre está mal filtrada, ¿no? Si esa sangre está, digamos, diluida, aguada, por decirlo así, contaminada, ¿no? Contaminada, bueno, por muchas o X razones que podrá tener, ¿no? Entonces, esa sangre obviamente que no cumple esa labor que debería cumplir en el organismo, ¿no? Y podría afectarle, digamos, al rendimiento de la persona, ¿no? Y dése cuenta que esa sangre también llega aquí al cerebro, ¿no? Llega al cerebro, ¿no? Trabaja en el cerebro, en la vista y todo eso, ¿no? Entonces, sería perjudicial si nuestra sangre está contaminada. Igual en el motor, si el aceite está contaminado, porque de repente los discos de embrague, como le dije, están, digamos, desgastados, desprenden, digamos, ese polvillo, ese asbesto, ¿no? Ya, ese es un polvillo muy contaminante, ¿eh? Desprende ese asbesto, ese polvillo, entonces, y como el aceite es absorbido por la bomba de aire, de aceite, ¿no? El aceite es absorbido por la bomba y de repente tampoco le cambiamos el filtro de aceite, ¿no? Ese conito, ese filtro de aceite que también deberíamos cambiarlo, ¿no? Limpiarlo, ¿no? O si está en mal estado, tiene un huequito, cambiarlo completamente. De repente no lo hacemos, entonces podría malograrle, pues, la calidad del aceite, ¿no? Y usted sabe, pues, que el aceite ahora, pues, viene en multigrado, aceite sintético, semisintético, ¿no? Aceite, de repente, que le ponemos un aditivo, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo recomiendo usar aditivos, ¿no? Por más que el cliente o por más que, digamos, el vendedor te diga, pues, que ya trae aditivo. Es cierto, ya trae aditivo. Digamos, por ejemplo, compro un aditivo aparte, ¿no? Un aditivo aparte y lo mezclo, ¿no? El aditivo es digamos, espeso, ¿no? Como si fuera una gelatina, ¿no? Pero espesa, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Preparo aparte en un recipiente y de ahí lo mezclo con el aceite, ¿no? Y se lo vuelvo a echar, ¿no? Al motor, ¿no? Entonces, el resultado va a ser que las piezas van a ser mejor cuidadas, ¿no? Las piezas van a estar en mejor condición
más aptas para el funcionamiento, y la propiedad del aditivo es que este se pega en las paredes del cilindro, ¿no? Se pega aquí en las paredes del cilindro, se pega, digamos, en las ranuras de los pistones, ¿no? De los anillos, y no se diluye fácilmente como el otro aceite, ¿no? Entonces, al otro día, por ejemplo, cuando usted le va a dar arranque, ¿ya? O de repente a las 2 horas, ¿no? De repente está trabajando, llega a casa, y dentro de 2 horas sale a trabajar o la lleva a su trabajo, ese aditivo se va a pegar aquí, en las faldas del pistón. O sea, no cae como el aceite común y corriente, ¿no? Ya, porque el otro aceite, por ejemplo, usted lo echa y deja toda la noche de repente la moto ahí parada, y al día siguiente con el botón pulsador, con la patada le damos, ¿no? Ese aceite demora unos segundos para subir, y son esos segundos suficientes para desgastar las piezas internas del motor. A ver, pensemos en esto. El aceite está en el cárter, ¿no? Está en el cárter el aceite. Está el motor ahí toda la noche tenido para irse drenando, ¿no? Para ir escurriendo el aceite, ¿no? Y esto ocurre por la misma gravedad, ¿no? ¿No? El aceite está funcionando por la caja. A ver, disculpen un ratito. Bien, entonces, decía pues que el aceite cumple una función muy importante en el motor, ¿no? Entonces, como usted ha dejado, digamos, el motor ahí toda la noche, ¿no? Ese aceite no cree usted que está aquí en la culata, que está aquí en el cilindro, ¿no? Ya ha escurrido toda la noche, ¿no? Y se va al cárter. Entonces, y como a veces salimos apurados al trabajo, ¿no? Lo pateamos, digamos, le damos patada a la moto rápidamente, o el botón pulsador, y salimos embalados, ¿no? Eso tampoco es recomendable, ¿eh? Porque se sugiere, digamos, que el motor tiene que calentar ligeramente, ¿no? ¿Ya? Usted se habrá dado cuenta, por ejemplo, a muchos de nosotros nos gusta el fulbito, ¿no? O el fútbol, ¿no? Cuando usted entra a la cancha, entra así de frente a correr, así, ¿no? O entra de frente, digamos, digamos, a patear la pelota así nomás. ¿No? ¿Qué hacemos? Un calentamiento previo, ¿no? Comenzamos a estirar la pantorrilla, a hacer movimientos de repente, ¿no? ¿Sí? Algunos saltos, ¿no? Algunos saltos. Todo eso es un calentamiento, ¿no? Que está, digamos, preparando el cuerpo para el trabajo agitado de 1 hora o media hora de partido, ¿no? ¿No? Entonces, en el motor es algo parecido, jóvenes. Cuando nosotros hacemos eso, también, digamos, lo preparamos, ¿no? O sea, le damos arranque y, digamos, vamos viendo si tiene algún sonido, ¿no? Si tiene algún sonido. Entonces, no es solamente de arrancar el vehículo o arrancar el motor, la moto, e irnos, ¿no? Tenemos que darle un tiempo prudente para que coja temperatura. Y eso lo vamos a conseguir dejando por lo menos, como mínimo, 3 minutos el motor encendido, ¿no? Lo dejamos ahí encendido. Ni tampoco estamos rum, 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 ¿no? Para que caliente rápido. Eso lo desgasta. Lo desgasta completamente, ¿no? Lo desgasta. A ver, un ratito. Entonces lo desgasta completamente, y a esto pues agréguele usted que no usamos el aceite o el aditivo correcto, ¿no? No lo usamos, sino digamos usamos el más barato, ¿no?
O sea, pide usted en la tienda el más barato, y eso trae consecuencias. La ventaja del aditivo, y no cree usted que estoy promocionando, porque no vendo aceites, ¿no? La ventaja del aditivo, y lo he comprobado, es que el aditivo mezclado con el aceite se queda pegado aquí en las paredes. Fíjese, se queda pegado aquí en las paredes del cilindro, se queda pegado en las paredes, en las faldas del pistón, y ahí queda pegado porque es gelatinoso, es espeso, ya se queda pegado también en los balancines, en eso, también en lo que le llamamos nosotros pericos, ¿no? Habré escuchado, ¿no? Los pericos, las varillas, en el caso de la cadena, entonces se queda pegado ahí cierta cantidad, entonces esa película de aceite es suficiente para que cuando usted arranque el motor, arranque, digamos, de una manera suave, ¿no? De una manera tranquila, pausada, ¿no? Y eso, obviamente, que va a alargar la vida de su motor. Por eso yo les sugiero, jóvenes, que utilice el aceite adecuado. O sea, no quiero promocionar aquí ninguna marca, porque de repente usted me va a decir, ¿y cuál es el aceite que debo usar? No voy a promocionar ninguna, no voy a poner aquí marcas, ya eso ya lo ve usted, hay que leerlo, pero utilice un aceite con aditivo que ayude, digamos, alargue la vida de su motor. Porque esto es la vida. Esto, aceite y el filtro, son la vida del motor. Aceite y filtro. Y filtro para retener las impurezas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, usted sabe, pues que también nuestros riñones son como filtros, ¿no? Nuestros riñones son como filtros, pero a veces los contaminamos, ¿no? A veces tomamos líquidos o sustancias que podrían alterar nuestro organismo, nuestro cerebrito, ¿no? Entonces, ese riñoncito que debería estar filtrando la suciedad para que, para que la sangre pase limpia, purificada, ¿no? Su cabecita, ¿no? Entonces está obstruido, está malogrado, imagínense, ¿no? ¿Cómo funciona ese organismo? ¿Cómo funciona ese cuerpo? Se cansa, se duerme, no tiene ganas, ¿no? Almuerza y le da sueño, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aceite, filtro cumplen una función muy importante. En realidad, jovencitos, me alegra mucho que hayan estado aquí presentes. La clase está siendo grabada, usted la puede repasar nuevamente. Y ya para ir finalizando, recordemos que el preventivo tiene que ver mucho con la calibración, el preventivo tiene que ver con la bujía, el preventivo tiene que ver con la carburación, el preventivo tiene que ver con el filtro, tiene que ver con el aceite. En el carburador entendemos que es la buena regulación, pues, ¿no? En el filtro, el limpiarlo, si es posible, a diario, como ya se mencionó, ¿ya? Entonces, la próxima hablamos del correctivo, ¿no? Obviamente que para evitar esto, para evitar el correctivo, para evitar el correctivo, nosotros primero tenemos que darle bastante énfasis al mantenimiento preventivo, ¿ya? Bien, jóvenes, así estamos finalizando, y que siga pasando pues un bonito fin de semana. Les agradezco mucho su atención y será pues hasta la